Buenas tardes, docentes y compañeros. Capítulo exponer, capítulo número 3. Ética y responsabilidades sociales en la administración estratégica. Presentación expuesta por Sebastián Galarcio, Arely Santos, Daniel Peinado y Seiki Vega. Esta presentación consta de una tabla de contenido, la cual lleva 4 puntos, que son los siguientes. Responsabilidades de las empresas comerciales, partes interesadas corporativas, algunas razones de comportamiento poco ético y formato de comportamiento ético. Luego de esta presentación, debemos saber interpretar estos 5 objetivos, los cuales vamos a presentar, que son comparar y contrastar el enfoque tradicional de Friedman y el enfoque de Carroll, que es de la responsabilidad social. Como segundo, ser capaz de realizar un análisis de las partes interesadas. 3, entender la relación entre la responsabilidad social y el rendimiento corporativo. 4, explicar por qué el personaje puede actuar en forma poco ético y describir diferentes expectativas de la ética según los enfoques unitarios de los derechos individuales y de la equidad. Este capítulo tiene un ítem que es el 3.1, que se llama responsabilidades sociales de quienes toman las decisiones estratégicas. Este punto se despliega una pregunta que dice cuáles son las responsabilidades de una empresa de negocio y cuántas de ellas se deben cumplirse. El concepto de responsabilidades sociales propone que una corporación privada tiene responsabilidades con la sociedad que van más allá de obtener utilidades con frecuencia. Las decisiones estratégicas afectan no solo a la corporación, no, devuélvete. Devuélvete, amiga. No solo a la corporación. Este capítulo, bueno, este punto nos muestra un ejemplo que es el siguiente. Una decisión de reducción que requiere cerrar algunas plantas y de productos afecta no solo a las huertes laborales de las empresas, comunidades donde se ubican las plantas y a los clientes que se quedan sin otra fuente. El producto descontinuado. Las decisiones para subcontratar manufactura, desarrollo de software o servicio al cliente o contratista de otros países ejerce un efecto importante no solo en las utilidades de las empresas. Las decisiones de este tipo han permitido que muchas cuestiones las permitieran de ciertas como las misiones, objetivos y estrategias de las corporaciones empresariales. Los administradores deben saber manejar estos conflictos de intereses de manera ética formular, para formular o planear estrategias. Siguiente. Bueno, en este mismo ítem tenemos las responsabilidades de las empresas comerciales, donde nuevamente tenemos la misma pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades de una empresa de negocio y cuántas de ellas deben cumplirse? Milton Friedman y Carroll nos ofrecen dos enfoques contratantes de las responsabilidades de estas empresas con la sociedad, donde el enfoque tradicional de Friedman de las responsabilidades empresariales, o sea, uno solo, y el de Carroll, donde se despliegan 4, que son responsabilidades económicas, responsabilidades éticas, responsabilidades legales y responsabilidades discriminatorias o discriminales. Siguiente. Bueno, enfoque tradicional de Friedman de la responsabilidad empresarial.
Eh, Milton Friedman argumenta en contra del concepto de responsabilidades sociales y urge a regresar a una economía mundial liberal o con un mínimo de regulación gubernamental. Según él, dice que una persona que actúa responsablemente disminuye el precio del producto de las empresas para evitar la inflación y realiza gastos para reducir las contaminaciones o contrata a desempleados absolutos. Friedman se refiere a las responsabilidades sociales de una empresa como una doctrina fundamentalmente subversiva y declara que existe una y una sola responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos y participar en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades mientras permanezca dentro de las reglas del juego. Es decir, siempre que participe en una competencia abierta y libre sin engaño ni fraude. Según el razonamiento de Friedman, la administración general era claramente culpable de hacer daños a las actividades corporativas y afectar negativamente a las riquezas de los accionistas. Los millonarios o las personas que son ricas, los dólares que se gastaron en servicios sociales se pudieron haber invertido en el desarrollo de nuevos productos o devueltos como dividimos las acciones. En lugar de que la administración general actuaran por cuenta propia, los accionistas podrían haber decidido a qué organizaciones de beneficio las apoyaran. Siguiente. Bueno, 4 responsabilidades empresariales según Carroll. Archie Carroll afirma que los administradores de organizaciones empresariales tienen 4 responsabilidades, las cuales son económica, la legal, la ética y la discrecional. Bueno, como primera responsabilidad tenemos que, bueno, las responsabilidades económicas de la administración de una organización empresarial son producir bienes y servicios de valor para la sociedad, de tal manera que la empresa pueda pagar sus acreedores y accionistas. La segunda responsabilidad es que los gobiernos definen las responsabilidades legales por medio de leyes que la administración debe obedecer. Por ejemplo, las empresas comerciales estadounidenses deben contratar y promover al personal con base en sus credenciales y no discriminarlos por tener características que no se relacionan con el trabajo, como lo son la raza, el género o la religión. Bueno, la tercera es las responsabilidades éticas de la administración de una empresa. Son seguir las creencias generalmente aceptadas sobre el comportamiento en una sociedad. Por ejemplo, por lo general, la sociedad espera que las empresas trabajen con empleados y la comunidad en planificación espera que las empresas trabajen con los empleados y la comunidad en la planificación de despido, aunque ninguna ley lo requiera. Las personas afectadas se pueden disgustar mucho si la administración no actúa conforme los valores éticos imperantes. La cuarta son las discrecionales, que son aquellas obligaciones meramente voluntarias que asume una corporación. Por ejemplo, están las contribuciones filantrópicas, la capacidad de desempleados absolutos y la provisión de centros de ciudadanos diurnos. La diferencia entre las responsabilidades éticas y las discrecionales es que pocas personas esperan que una organización cumpla con responsabilidades discrecionales, en tanto que muchas esperan que lo hagan con responsabilidades éticas. Carroll enumera estas 4 responsabilidades en orden de prioridad. En primer lugar, una empresa de negocio debe tener una
utilidades para cumplir con sus responsabilidades económicas, para seguir existiendo. La empresa debe cumplir con leyes, esto es, asumir responsabilidades sus responsabilidades económicas para seguir existiendo. Las empresas deben cumplir las leyes, deben asumir sus responsabilidades legales. Hay evidencia de que las empresas que son declaradas culpables de violar las leyes tienen menos utilidades y crecimientos de ventas después de su condena. Bueno, según él, después de cumplir con las dos responsabilidades básicas, una empresa debe tratar de asumir sus responsabilidades sociales. Por lo tanto, la responsabilidad social incluye tanto las responsabilidades éticas como las discrecionales, pero no las económicas ni las legales. Una empresa puede asumir sus responsabilidades éticas mediante la realización de acciones que la sociedad valora, pero que todavía no están legisladas. Bueno, partes interesadas corporativas. La idea de que las empresas deben ser socialmente responsables suena atractiva hasta que nos preguntamos, ¿responsables de quién? El ambiente de tareas de una corporación incluye muchos grupos que tienen interés en las actividades de una organización empresarial. Estos grupos se conocen como partes interesadas corporativas porque afectan o son afectadas por el logro, de los objetivos de las empresas. ¿Debe una empresa tener alguna responsabilidad para que los empleados de sus proveedores sean tratados justamente y tengan condiciones laborales seguras? Es otra de las preguntas que se hacen. Una encuesta realizada por Harris Poll entre el público estadounidense en general reveló que el 95% de los encuestados sentían que las corporaciones estadounidenses debían algo a sus trabajadores y a las comunidades a las que operaban y que en ocasiones debían sacrificar parte de sus utilidades con el propósito de mejorar las situaciones de estos sectores. Contribución de las partes interesadas. Bueno, una vez que se ha identificado el efecto de las partes interesadas, los administradores deben decidir si la contribución de estas se debe incluir en el análisis de las alternativas estratégicas. Es más probable que un grupo acepte o incluso ayude a implantar una decisión si contribuye de algún modo en la elección de alternativas y la manera de implementarlas. En el caso de la decisión de Maytag de cerrar su producción de refrigeradores, la comunidad no participó en la decisión. No obstante, la administración decidió informarle de su decisión 3 años antes del cierre, en vez de los 60 días que exige la ley. Bueno, la toma de decisiones ética. Algunas personas hacen bromas con relación a que no existe algo como la ética empresarial. Llaman, un concepto que combina ideas opuestas o contradictorias. Desafortunadamente, existe cierta verdad en este comentario sarcástico. Por ejemplo, una encuesta realizada por Ethics entre 1.324 empleados de 747 empresas estadounidenses reveló que el 48% de los estados dijo que había participado en una o más acciones poco éticas o ilegales durante el año anterior. Las conductas más cuestionables incluyeron reducir la calidad de un 16%, ocultar incidentes de un 14%, abusar o mentir sobre los días de
incapacidad un 11% y mentir o engañar a los clientes de un 9%. Algunas razones del comportamiento poco ético pueden ser las personas involucradas ni siquiera están conscientes de que estén haciendo algo cuestionable. Esto es especialmente importante ya que por lo menos el 22% de los ingresos de las corporaciones estadounidenses provienen de otros países. Los países basados en relaciones tienden a ser menos transparentes y tienden a un mayor grado de corrupción que los países basados en reglas. Otra posible razón de un comportamiento poco ético reside en las diferencias de valores entre las personas de negocios y las partes interesadas claves. Siguiente. Relativismo moral. El relativismo moral sostiene la mortalidad es relativa a ciertos valores personales, sociales o culturales y que no existen en ningún método para determinar si una decisión es mejor que otra. Un ejemplo de esto es un administrador a cargo de un departamento. Debe hacer a un lado de sus creencias personales y cumplir con lo que el papel requiere, es decir, actuar en beneficio de los mejores intereses del departamento. Siguiente. En esta le venimos a contar los niveles de desarrollo moral de Kohlberg. El comportamiento ético de una persona depende de su nivel de desarrollo moral y ciertas variables de personalidad y factores situacionales como por ejemplo el supervisor y la cultura organizacional. Kohlberg propone que una persona avanza a través de 3 niveles de desarrollo moral, que son los siguientes. El preconvencional, que tiene 2 niveles, el moral convencional y el moral postconvencional. Siguiente. Fomento del comportamiento ético. Según Carroll, las personas de negocios no actúan en forma ética. El gobierno será obligado a aprobar las leyes que regulan sus acciones, las cuales generalmente aumentan sus costos por interés propio, sino que por otra razón los administradores deben ser más éticos en su toma de decisiones. Una forma de lograr este objetivo es mediante la elaboración de códigos de ética. Otra es proporcionar directrices para el comportamiento ético. Proporcionar directrices para el comportamiento ético. Siguiente. Un código de ética especifica las expectativas que una organización tiene del comportamiento de sus empleados mientras están en el trabajo. Un código de ética también puntualiza las expectativas de la empresa en relación con la conducta de los empleados en diversas situaciones. También un código de ética manifiesta que la empresa espera que sus personas reconozcan las dimensiones éticas de las decisiones y acciones. Siguiente. Directrices para el comportamiento ético. Un punto de partida para un código de ética como este es considerar los 3 enfoques básicos hacia el comportamiento ético. Como primer ítem tenemos el enfoque utilitario.
El enfoque utilitario afirma que las acciones y los planes deben juzgarse por sus consecuencias. Por lo tanto, las personas deben comportarse de tal manera que produzcan el mayor beneficio y el menor daño o costo a la sociedad. Segundo, tenemos el enfoque de los derechos individuales. Este enfoque afirma que los seres humanos poseen ciertos derechos fundamentales que se deben respetar en todas las decisiones. Se debe evitar una decisión o comportamiento en particular si interfiere con los derechos de los demás. Y como tercero tenemos el enfoque de la justicia. Este hace referencia y afirma que los líderes deben de ser equitativos, justos e imparciales en las distribuciones de costos y beneficios a individuos y grupos. Siguiente. En conclusión, este capítulo le ofrece una estructura para entender las responsabilidades sociales que una corporación empresarial. El enfoque de Carroll propone que un administrador debe considerar no solo las responsabilidades económicas y legales de una empresa, sino también sus responsabilidades éticas y discrecionales, como también proporciona un método para tomar opciones éticas, ya sea una opción correcta frente a otra correcta o alguna combinación de correcta e incorrecta. Al tomar una decisión estratégica, es importante considerar las preguntas de Cabanach relacionadas con los tres enfoques: el utilitario, el de los derechos individuales y el de la justicia. Muchas gracias.